Muy buenos días. Continuamos con la exposición de las anemias hemolíticas extracorpusculares de las que ya hablamos un poco en el programa anterior, sobre todo de las autoinmunes. El primer grupo, el grupo de las anemias hemolíticas extracorpusculares autoinmunes. Y en ellas se han descrito 5 formas clínicas diferentes. La primera de ellas, la más importante, la más frecuente, son las anemias hemolíticas autoinmunes calientes. Después tenemos el síndrome de la crioglutinina. Después de ellas, el síndrome de las anemias, o sea, las anemias hemolíticas autoinmunes frías temporales. Posteriormente, la hemoglobinuria paroxística nocturna, de la cual estoy seguro que todos los que han estudiado medicina han oído hablar de ella. Lo que no estoy seguro es que hayan visto alguna, porque realmente es muy poco frecuente. Y para terminar, el quinto grupo son las anemias hemolíticas autoinmunes tipo mixto. La clasificación de las anemias hemolíticas autoinmunes en sus diferentes tipos se basa en la temperatura óptima para que los anticuerpos se combinen con la membrana de los eritrocitos. Y además de eso, con el patrón que va a producir la prueba de Coombs, el Coombs directo, que ya hablamos de ella, también se llama prueba de la antiglobulina directa, es la misma prueba de Coombs. Hablamos en el programa anterior, sobre todo, de la anemia hemolítica autoinmune caliente, que es la más frecuente, como ya les había dicho, y en la cual la prueba de Coombs muestra un patrón de presencia de inmunoglobulina G y de fracción C3 del complemento. Bueno, si tienen alguna duda con estas fracciones, pueden ir al ciclo de inmunología, que fue uno de los primeros ciclos que ofrecimos en este programa, y entonces ahí pueden ver exactamente qué cosa es el sistema de complemento y cuáles son sus fracciones. Aquí aparece en la prueba de Coombs, en estos casos de anemia hemolítica autoinmune caliente, aparece un patrón de inmunoglobulina G y un patrón también de fijación de fracción 3 del complemento a la membrana del eritrocito. Ambas. Se le llama caliente porque la temperatura óptima a la cual se unen los anticuerpos con la membrana de los eritrocitos es aproximadamente los 37 grados centígrados, o sea, la temperatura que existe dentro de nuestro cuerpo. Este tipo de anemia hemolítica puede ser de causa desconocida, es idiopática, la mayoría de ellas lo son, o puede asociarse a alguna enfermedad que es la causa. A veces le echamos la culpa a una enfermedad, pero no estamos muy claros tampoco, ¿no? La mayoría de ellas, de la anemia hemolítica autoinmune caliente, son de causa desconocida. La fisiopatología de la anemia es compleja y de múltiples pasos. Se han identificado principalmente los mecanismos de causa, la hemólisis propiamente, ¿no? Pero los mecanismos que hacen que se produzcan autoanticuerpos contra los eritrocitos, muchos de ellos aún son desconocidos y en general están dentro de las teorías que existen para las enfermedades autoinmunes. No son muy conocidos. Vamos a hablar, por tanto, fundamentalmente de los mecanismos que producen la hemólisis. En la hemólisis intervienen varios mecanismos inmunológicos. Hablamos de los autoanticuerpos, pero también participa el sistema de complemento, como ya habíamos hablado, pero un factor muy importante son los macrófagos, porque la mayor parte de los eritrocitos, por no decir prácticamente todos, van a destruirse dentro de los macrófagos. Pero además aquí tienen un papel importante los linfocitos T y los linfocitos B. El linfocito B, como ustedes saben, es el linfocito que produce los anticuerpos. Sin linfocito B no hay anticuerpos. Y bueno, los autoanticuerpos son anticuerpos, por tanto son producidos por el linfocito B. Pero el linfocito T tiene un papel activador de este tipo de respuesta que no está muy bien esclarecido, pero se sabe que tiene este papel y que lo desempeña para producir esta enfermedad. La hemólisis puede ser causada por anticuerpos tipo IgG, y esto es importante porque vamos a ver después que otros tipos de anemia hemolítica autoinmune se producen con autoanticuerpos IgM, y vamos a ver la diferencia, la consecuencia de que sea IgG o IgM. En el caso de la caliente, básicamente es IgG, y estos anticuerpos IgG se unen a antígenos de la membrana del eritrocito. ¿Cuáles son los antígenos más frecuentes en orden? En primer lugar, los péptidos del sistema Rhesus, RH. Usted sabe, ha oído hablar, ABO es el sistema básico, RH, positivo o negativo. Bueno, pues con antígenos del sistema RH es que se une el principal antígeno contra el cual se producen los autoanticuerpos en este tipo de anemia. Eso es aproximadamente la tercera parte de los casos. También hay autoanticuerpos contra la proteína de banda 3, que ya hablamos de ella cuando hablábamos de las alteraciones de membrana, y contra la glucoforina A, que también hablábamos de ella, explicábamos el papel de ella cuando hablamos de las enfermedades de la membrana. Bueno, lo hemos explicado 2 veces. Al principio, cuando hablábamos de la fisiología del eritrocito, y después cuando hablábamos de las anemias hemolíticas por trastornos de la membrana.
pero también pueden producirse autoanticuerpos contra proteínas de otros sistemas, porque nosotros generalmente debemos hablar del sistema ABO y sistema RH, pero existen muchos otros sistemas que caracterizan, de sistemas antígenos, caracterizan a los eritrocitos, y entre ellos están el KEL y el DUFTI. Estos dos también se producen anticuerpos contra algunos antígenos de estos sistemas, pueden producirse. Raras veces, muy raras veces, se produce algún autoanticuerpo contra proteínas del sistema ABO, y aproximadamente un 10% de los casos nunca se consigue identificar cuál es el antígeno que va a reaccionar con estos anticuerpos, con estos autoanticuerpos. Los anticuerpos se unen al antígeno, a uno de estos que hablábamos, fundamentalmente los del sistema Rhesus, o los del sistema Duffy, Kelly, o las proteínas de banda 3, o la glucoforina, son los más importantes. Bueno, se une a ellos, y esta unión antígeno-anticuerpo es detectada por los macrófagos cuando el eritrocito pasa por el hígado o por el vaso, que es donde más macrófagos hay. Ellos ahí van a estar atentos, van a detectar que ese eritrocito está marcado con anticuerpos, y entonces, ¿qué van a hacer? Se van a unir a ellos y lo van a destruir. ¿Cómo? Bueno, otra cosa que tenemos que aclarar aquí, antes de pasar ya al mecanismo de hemólisis, es que cuando participa el sistema de complemento en este mecanismo, esto es muy poco frecuente en la caliente. Esto se ve más en la anemia fría temporal y en el síndrome de crioglutinina, como vamos a hablar después. Aquí es muy poco frecuente, pero cuando es el sistema de complemento que se activa en este tipo de anemia hemolítica autoinmune, la hemólisis no es dentro del macrófago, se produce dentro del vaso sanguíneo, por tanto es intravascular. Ya habíamos hablado que hay hemólisis intravascular y extravascular, y que la extravascular se produce dentro del macrófago. Veremos de forma muy resumida y simplificada la fisiopatología de las anemias hemolíticas autoinmunes en general, y ahora vamos a hablar de la caliente en particular. El mecanismo común a todas ellas es la presencia y una activación del sistema inmune con destrucción de los eritrocitos, con hemólisis. Es un mecanismo común para todas las anemias hemolíticas autoinmunes. Esta hemólisis, lo más frecuente es que se deba a la unión de autoanticuerpos con estructuras de la membrana, como estábamos señalando, y vamos a ver que se produce así en varias de ellas. O por lo menos, si no es el mecanismo final, es el mecanismo inicial. En el caso de los anticuerpos IgG, que estábamos hablando de ellos actúan generalmente como opsoninas. La opsonina, ¿qué es lo que es? La opsonina es una sustancia que se une a un antígeno para hacer que sea más apetitoso, que sea más, que atraiga a los macrófagos para que los fagociten. Y en este caso, a los macrófagos, o a cualquier célula fagocítica, no solo los macrófagos, también a los polimorfos nucleares neutrófilos, a cualquier célula fagocítica. Entonces las inmunoglobulinas G se unen a antígenos y van a actuar como opsoninas. Van a hacer que los macrófagos se sientan estimulados a comerse el eritrocito, a fagocitarlo. Bueno, yo recuerdo un profesor que decía que las opsoninas eran como la mostaza, el ketchup y la mayonesa para un perro caliente. Te coloca el perro caliente, lo coloca sobre el pan y se lo va a comer, y no tiene el mismo gusto, no es igual de apetitoso que cuando usted le echa un poquito de mayonesa, un poquito de ketchup, un poquito de mostaza. Bueno, pues el gusto cambia y lo hace más apetitoso. Y él decía esto: las opsoninas son como la mostaza, la mayonesa y el ketchup para un perro caliente, lo hace mucho más apetitoso para los macrófagos y hace que los macrófagos fagociten estas células con mucha mayor facilidad. El macrófago tiene en su superficie una serie de receptores, que esos receptores se llaman receptores FCG, y estos receptores FCG se unen a los anticuerpos. Son característicos para esto. Ellos detectan el eritrocito con anticuerpos, se unen al anticuerpo y entonces hacen que el macrófago emita pseudópodos y vaya a ingerir el eritrocito. Se lo come completamente, lo mete dentro de una vesícula que él forma en su citoplasma, y ahí en esta vesícula va a ser digerido por enzimas digestivas que tiene el macrófago. Él va a segregar entonces hacia esta vesícula enzimas digestivas que van a destruir el eritrocito, y después va a participar en el sistema de reciclaje que ya hablamos de él, donde las proteínas van a descomponerse en aminoácidos, van al pool de proteínas, el hierro va para el pool de hierro, y el anillo tetrapirrólico se abre y se convierte en bilirrubina. Ya hablamos de esto, ¿eh? Creo que hemos hablado 2 veces, pero bueno, lo recuerdo de todas maneras. Ahora, ¿qué ocurre? En algunos casos el macrófago no ingiere todo el eritrocito, no consigue comérselo completo, pero ¿qué él hace? Lo rodea, lo comprime y lo redondea, le hace que adopte una forma esférica, y al adoptar una forma esférica, este eritrocito es mucho más susceptible de ser destruido por fuerzas osmóticas, o sea, por diferencia en cuanto a concentración de electrolitos a un lado y otro de la membrana. Así que de una manera u otra lo destruye. Los esferocitos,
que son estos eritrocitos redondeados, también terminan por ser ingeridos por los macrófagos. ¿Por qué? Porque se van deteriorando. El macrófago entonces, sobre todo en los sinusoides del vaso, ya lo ve más deteriorado, las fuerzas osmóticas lo han modificado, han lesionado más la membrana, y entonces aquí en el vaso, que la circulación es más lenta, los macrófagos los atrapan de nuevo, y entonces ya ahora no van a redondearlo, ahora se los van a comer. Macro, grande, fago, comer. Son grandes comedores, y entonces se comen a los eritrocitos. La intensidad de la hemólisis tiene una serie de factores que pueden modificarla. ¿Cuáles son estos? Los principales vamos a hablar. Primero, la cantidad de autoanticuerpos en la superficie del eritrocito. Un eritrocito con más autoanticuerpos fijados en su superficie, pues entonces es destruido con mayor facilidad. Segundo, la avidez de los autoanticuerpos por los antígenos de la superficie, porque usted puede tener muchos autoanticuerpos, pero no tener tanta afinidad con los antígenos de la superficie, entonces no se unen tanto. Ellos están por ahí, pero no se unen tanto. Es el segundo factor. Tercero, cantidad de macrófagos presentes en el entorno donde están los eritrocitos cubiertos de autoanticuerpos. Mientras más macrófagos haya, mayor es la fagocitosis. Así que estos tres factores, fíjense, tres factores, y vamos a hablar de un cuarto después, estos tres factores, avidez del autoanticuerpo contra los antígenos, número de autoanticuerpos fijados en la membrana del eritrocito y presencia, cantidad de macrófagos presentes en el entorno, son los tres grandes factores que van a condicionar que haya más hemólisis o menos hemólisis. Por eso unas personas tienen una mayor destrucción de glóbulos rojos, otras personas con la misma enfermedad pues tienen menor destrucción de glóbulos rojos. Cuarto factor, llega un cuarto factor, ¿no es verdad? El tipo de inmunoglobulina G. Se plantea, porque no, la inmunoglobulina G, nosotros hablamos de IgG, pero hay muchos tipos de IgG, y se plantea que el tipo IgG3, o sea, inmunoglobulina 3, es el más potente para inducir fagocitosis. Se han visto algunos estudios que ese es el que más activa a los macrófagos. Este mecanismo, todos estos mecanismos que estamos mencionando hasta ahora, que este mecanismo, esta secuencia que hemos seguido, se observa principalmente en la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, autoanticuerpos calientes, es decir, los que se unen a la membrana del eritrocito a la temperatura del cuerpo humano. Bueno, y vamos a dejar aquí el tema porque el tema es muy extenso y entonces continuaremos en el próximo programa para terminar las anemias hemolíticas extracorpusculares. Hasta entonces.